Bueno, muchachos, el tema de hoy, como ya les había dicho, pues es diagrama de árbol y teorema de Bayes. ¿Listo? Vamos a ver el diagrama de árbol de manera, pues más bien rápida, tratar de explicarlo de la manera más sencilla para pasar al diagrama, para pasar al teorema de Bayes. Eh, Inicialmente, cuando hablamos del diagrama de árbol, es una forma de representar las probabilidades condicionales que nos da una situación, ¿sí? Eh, en realidad, en el diagrama de árbol se, se proyecta o se estipula que se puede representar en él todas las probabilidades, tanto la clásica como la condicional como la conjunta. Y en realidad se hace basado en las probabilidades clásicas o marginales y luego a ellas se van amarrando o se van agregando las condicionales para llegar a las conjuntas. Entonces, en realidad el resultado que nos puede mostrar un diagrama de árbol son las probabilidades conjuntas de una situación dada, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que eh, el diagrama del árbol como tal se tiene en cuenta que se hace por etapas, ¿sí? Y lo primero que debemos hacer es, de la situación que nos estén dando, tomar que las probabilidades básicas o clásicas o marginales sean de eventos mutuamente excluyentes y que pertenezcan a una lista colectivamente exhaustiva, ¿sí? O sea, no falte ninguno de los elementos. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de ese ejercicio que está ahí en pantalla, que dice, en la tabla 5.1 decía la lealtad de los ejecutivos y el tiempo en servicio en la compañía. Esa, esa tabla, eh, esa tabla de lealtad, pues nos mostraba que cuando la persona permanecía o no permanecía en empresa de acuerdo a una propuesta que le habían hecho, ¿sí? Y cuál era la probabilidad de que permaneciera en la empresa o no permaneciera en la empresa, y también tenía en cuenta pues el tiempo de servicio que llevaba a esa empresa. Entonces, basados en ese mismo ejercicio, se puede hacer eh, el diagrama del árbol. Entonces, ¿qué sería en el diagrama del árbol sus raíces o de dónde inicia? Pues sería de estos eventos que llaman aquí lealtad, permanecería o no permanecería. Serían el evento A1 y A2. Esos dos eventos son mutuamente excluyentes y a su vez pertenecen a la lista colectivamente exhaustiva, porque aquí no hay otra opción, ¿sí? O es permanecer o no permanecer, ¿listo? Pero en medio de eso se desatan cuatro ramas para cada uno de esos eventos. Entonces, cuando hablamos de que si permanecería en la empresa, entonces tenemos que mirar si el empleado tiene menos de un año, de 1 a 5 años, de 6 a 10 años o más de 10 años de servicio en la empresa. Y lo mismo tendríamos que hacer para el evento de no permanecer, ¿sí? O que no permanecería en la empresa. Entonces, aquí están los pasos para ese ejercicio, ¿sí? Entonces dice, para construir un diagrama de árbol, comenzamos dibujando un punto grueso en la izquierda para representar la raíz del árbol. Dice, en este problema, dos ramas principales salen de la raíz. La rama superior representa el evento permanecería y la rama inferior el evento no permanecería. Ya vamos a ver el diagrama como tal. Y de esas ramas principales salen las otras cuatro ramas, que en la tabla serían estas. Entonces, estas son las dos ramas principales, ¿sí? Profe, Y luego de cada una, dígame. pero a mí no me aparece, no, o sea, me aparece en la primera diapositiva, no me aparece donde usted está leyendo del ejercicio.
¿A todos les pasa lo mismo? Aparece como muy lento, no sé. No, profe, a mí me parece bien. A mí no me aparece, profe. A mí me Es que apareció los pasos. lo que pasa es que el internet tiene mucho que ver cuando estamos en la aplicación Teams, ¿sí? Pero eh, algunos compañeros, espérame a ver si yo hago esto, espérame a ver, si yo hago esto, a ustedes les vuelve a salir. A ver si volviéndola a cargar, ya les muestro. Espérenme a ver si haciendo el proceso otra vez, ya les muestro a ustedes a todos Si no, si después de esto no funciona, entonces lo que tocaría es que se desconecten y se vuelven a conectar, ¿sí? Como salirse de la reunión. O profe, o también desactive la cámara suya, que de pronto Ya, internet también. Ya la desactivé. Y comparte el archivo para ver. Ya ahí se está cargando el archivo. Ahora me puso más lento a mí. ¿Ya? Ya. Está cargando, ahora sí. Ahí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, profe. Listo, bueno. Entonces, en los pasos me están indicando que todo sale de un punto que es la raíz, luego vienen como las dos ramas principales, ¿cierto? Que serían los eventos que son eventos mutuamente excluyentes y que pertenecen a la lista colectivamente exhaustiva. ¿Listo? Luego de ahí, de cada una de esas ramas, se derivan las cuatro ramas que son las de tiempo de servicio. Y finalmente, uno calcula la probabilidad conjunta de lo que sale de esas ramas. ¿Listo? Entonces, aquí está el dibujo como tal. Y nótese que, mire, aquí está el punto y sale las dos ramas principales, que es permanecería y no permanecería, ¿cierto? Y a cada una de esas ramas le salen las otras cuatro ramas, que son las ramas que subdividen a las ramas principales, y entonces están los de tiempo de servicio. Entonces, menos de un año, de 1 a 5 años, de 6 a 10 años y más de 10 años. Y fíjense que en cada rama ponen la probabilidad de ocurrencia de cada una. Entonces, si vamos a la tabla, permanecería, dice que son 120 de 200 y no permanecería sería 80 de 200. Ahora, si vamos a la misma tabla, en permanecería, cuando hablamos de permanecería y menos de un año, son 10 de los 120. Y así respectivamente para cada rama. Entonces lo mismo se hace para la rama de no permanecería. En este caso ya no va a ser sobre los 120 porque no permanecería son 80. Entonces serían los 25 de los 80, los 15 de los 80, 10 de los 80 y 30 de los 80. Ya teniendo estipulada cuánto vale cada rama, entonces vamos a hallar las probabilidades conjuntas. ¿Y cuáles serían las probabilidades conjuntas? Pues sería de que permanecería en empresa, pero tiene tiempo de servicio menos de un año, ¿cierto? Y tendríamos que decir, o sea, permanecería en empresa y tiene un tiempo de servicio menos de un año.
Y entonces lo que hacemos es multiplicar esas dos probabilidades de las ramas para determinar la probabilidad conjunta cuando se cumplen las dos condiciones. Estamos diciendo que son, estas son las condicionales, ¿cierto? Estas son las clásicas y aquí son en las conjuntas. A estas las llaman marginales en algunos casos, clásicas o ramas principales, las probabilidades principales. ¿Listo? Entonces, en Profe, medio qué de pena esto, esta pregunta. ¿Usted cuando ¿sí? está hablando, está señalando alguna o está hablando muy a nivel general de la imagen? No, pues solo voy indicando, pero por los valores que están diciendo ahí. Porque yo el mouse lo puedo mover acá, pero a ustedes no les muestra. Sí, exacto, por eso pensé que era que señalaba algo y yo decía, no, es que no veo. Ya voy, ya voy. Espérenme a ver si. Vamos a hacerlo de otra forma, a ver. Ahí. Si muevo el mouse, ¿ya lo ven? Yo sí lo veo, profe. Sí, Sí, pero señor. ahí se Sí, llama sí, ahora sí. Ah, bueno, listo. Entonces, fíjense que pues aquí estas son las clásicas marginales, las probabilidades clásicas son marginales, que son las probabilidades principales, ¿cierto? Y son las que hacen parte de las ramas principales, y por eso aquí se colocan que son 120 de 200 los que permanecerían y 80 de 200 los que no permanecerían, que son los que tomamos de aquí de la tabla. Entonces, fíjense que en la tabla estamos viendo que dice 120 de 200 y no permanecería 80 de 200, ¿cierto? Cuando hacemos las otras ramas, entonces si hacemos las ramas para no permanecería, hagamos las ramas para permanecería, entonces tenemos que decir que la rama donde es de menos de un año, decimos que es de 10 sobre 120, ¿cierto? Y luego, para de 1 a 5 años, 30 de 120, 5 de 120 y 75 de 120. Y lo mismo haríamos para no permanecería. Entonces salen las otras cuatro ramas que subdividen a esa y aquí serían 25 de 80, ¿cierto? 15 de 80, 10 de 80 y 30 de 80. Y finalmente, entonces tendríamos que al multiplicar las ramas con sus divisiones, tendríamos que nos daría estas probabilidades, las probabilidades de las que están aquí metidas, que son las conjuntas. O sea, permanecería y tiene menos de un año de servicio. Entonces sería 10 sobre 200, ¿cierto? Entonces, esas son las conjuntas y para eso es que se usa el diagrama del árbol. El diagrama del árbol es muy útil cuando hablamos del teorema de Bayes. Por eso yo no puedo dejar de explicar el diagrama del árbol sin, no lo puedo dejar pasar porque es que en algún momento cuando vayamos a hacer el teorema de Bayes se va a usar el diagrama del árbol. ¿Listo? Entonces, aquí vemos en la gráfica lo que les decía, miren, las probabilidades condicionales entonces, de permanecer, ¿sí? Y en su división menos de un año son 10 de 200, 10 de 120. Profe, usted Cuando, me hace un favor. ¿Puede señora, regresar un momentico a la imagen anterior para tomar una foto para mirar este diagrama de árbol junto con los datos que tenemos del anterior, profe? Un momento. Se ve oscuro, profe. ¿cómo? Gracias. ¿Ya? Sí, señor. Entonces, finalmente, mire que estamos calculando las probabilidades conjuntas. Entonces, las probabilidades conjuntas aquí sería 10 de 200, como le indicaba, que eran las internas, acá, ¿sí? 10 de 200, 30 de 200, 5 de 200, 75 de 200. Lo mismo para la de abajo, 25 de 200, 15 de 200, 10 de 200 y 30 de 200. ¿Listo? Entonces, aquí lo vimos de manera fácil, ¿cierto? Pero vamos a hacer ese ejercicio que les tengo aquí en pantalla, lo vamos a hacer nosotros y vamos a dibujar ese diagrama de árbol que le corresponde a esa tabla.
El ejercicio dice, considere una encuesta a algunos consumidores relacionada con la cantidad relativa de visitas que hacen a una tienda Circuit City, con frecuencia, ocasionalmente o nunca, y con el hecho de que si la tienda se ubica en un lugar conveniente, sí y no. Cuando las variables son de escala nominal, tal como estos datos, por lo general los resultados se resumen en una tabla de contingencia, así como esta, ¿cierto? Entonces, de esta tabla vamos a sacar las respuestas y el diagrama del árbol. ¿Listo? Aquí dice, el número de visitas y la ubicación en un lugar conveniente son variables independientes. ¿Quién me da la respuesta a eso? El número de visitas y la ubicación en un lugar conveniente son variables independientes, ¿sí o no? Profe, sí son independientes, ¿Por qué? porque pues ahí le están diciendo, ¿cómo le explico? Es que no sé cómo explicarle. O sea, no, el hecho de que haya visita o no, no afecta o sea, un resultado no afecta al otro, de que hayan o no hayan visitas. Es que no sé cómo explicarle. A ver si le entiendo. De lo que me está diciendo es que si hay visitas o no haya visitas o nunca vayan allá, ¿sí? Tiene mucho que ver, perdón, no tiene nada que ver en que si está ubicado en un lugar conveniente o no lo está ubicado en un lugar conveniente. ¿Por qué podríamos decir eso? Porque es que la encuesta que me está preguntando. Ah, no, profe, sí son dependientes porque depende mucho la ubicación del sitio. Bueno, sí, ya que no había leído la parte donde decía que la ubicación del lugar sí era conveniente, profe, no había leído ese pedacito. Vuelvo a mostrarles ahí. Ahí están viendo la diapositiva, ¿cierto? Dice, considera una encuesta a algunos consumidores relacionados con la cantidad de visitas que hacen a una tienda Circuit City y con el hecho de que si la tienda se ubica en un lugar conveniente, sí o no, ¿sí? Y entonces, ¿esos son variables independientes? ¿Son eventos independientes? No, profe, no. No, ¿cierto? Porque uno sí depende del otro, de la ubicación del sitio. ¿Por qué? Porque es que yo no voy a ir a una tienda, ¿sí? A comprar algún producto específico de esa tienda si no está ubicada en un buen sitio, ¿cierto? Si a la salida se la van a robar. O algo por el estilo, sí. Es que ahí juegan un montón de variables y ahí está en juego que si el lugar es conveniente o no, ¿cierto? Entonces, me están diciendo de por sí que todos esos son eventos dependientes, ¿sí? Y yo, mientras tenga es la posibilidad de hacer la tabla y darme cuenta que aquí me están dando unas probabilidades que son conjuntas, yo ya puedo decir de una vez que ahí estamos hablando de que son eventos dependientes, ¿sí? Listo. Vamos a dibujar el diagrama del árbol. Vamos a hacerlo. Entonces, aquí les comparto otra aplicación que tengo. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Sí, Listo. señor. Entonces, vamos a dibujar las tres ramas principales, ¿cierto? Porque las tres ramas principales, ¿cuáles son? Con frecuencia, ocasionalmente y nunca. Son tres. Qué pena, se podría retroceder un poquito para tomarle foto del ejercicio. Sí, espérame entonces.
Dejo de compartir acá. Profe, yo le tomé una foto, si quieres, no sé si se lo comparto al... Pero igual yo las diapositivas se las comparto, pero bueno. Es que, profe, a veces uno es para ir guiándose, para tenerlo como ejemplo en una próxima. Ya, ya va. Ya, Eso. entonces. ¿Ese? ¿Ya? ¿Así? ¿O así? ¿Ya? ¿Ahí sí la ven? ¿Sí le está proyectando? Gracias, profe. Listo. Sí le está proyectando, ¿no? Es que Sí, señor. Señor. con este internet estamos como graves. Listo. Ahora sí. Entonces, por eso en el ejercicio de aquí la aplicación les coloqué la tablita, ¿sí? Para que nos sirviera de guía. Entonces, aquí estamos hablando de que las ramas principales son estas visitas, ¿cierto? Son con frecuencia, ocasionalmente y nunca. Entonces son 3. Entonces, de un mismo punto voy a sacar las 3 ramas. ¿Listo? Listo, ya saqué las 3 ramas. Bueno, a mí me quedó como raro, pero dejémoslo así. Entonces aquí voy a poner que esta se llama con frecuencia. Está muy grande la letra. Pero voy a ponerla así, CF, para que ustedes se acuerden, con frecuencia. ¿Sí? Aquí es ocasional y aquí sería nunca. ¿Listo? Listo. A esas 3 ramas principales, ¿cierto? Le salen 2 derivaciones a cada una. O sea que este tiene una aquí, ¿cierto? Y otra por acá. Una por aquí. Otra por acá. Una aquí y la otra por acá. Listo. Entonces, aquí estamos hablando que si el lugar es conveniente o no es conveniente, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a escribir que sí y aquí vamos a escribir que no. Hacemos lo mismo acá, sí, y aquí no. ¿Sí? Y no. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a escribirle en cada rama la probabilidad que tiene de ocurrencia de cada una de estas, ¿cierto? Entonces, con frecuencia, que es CF, es 80 sobre 195. Entonces, la voy a escribir por acá, pero voy a reducirle el tamaño a la letra. Voy a ponerla en 10. Entonces, sería 80. No estoy escribiendo, ¿cierto? ¿Ay, qué? No, Aquí. 80 sobre 195. ¿Listo? Ahora, para la de ocasionalmente, sería 60 sobre 195. Y para la rama de nunca, 55. 55 sobre 195. ¿Listo? Bien, ahora las subdivisiones. Entonces, aquí estamos hablando de que si el lugar es conveniente, pero dado en que las visitas son con frecuencia. Entonces, aquí vamos a escribir 60 sobre 195, profe. no, 60 sobre 80. no se siente sobre 90, sobre Sobre 80. 80. Mire, Sobre el 60 total. sobre 80, exacto. Listo, vale, profe. Y aquí, entonces sería 20 20 sobre 80. sobre 80. Ajá. Listo. La de abajo, entonces sería 25 sobre 60. 60. 25 sobre 60. Y aquí 35 sobre 60. En la de abajo, la de nunca, entonces para sí sería 5 sobre 55 y en el no
sería 50 sobre 55, ¿cierto? Listo, ya. De ahí, ¿qué nos van a salir? Entonces, en muchos casos y en muchos libros van a encontrar que sale una rama aquí de frente, ¿sí? Yo la voy a poner porque es que esa rama lo que me va a decir es que ocurre esas dos condiciones, ¿sí? O esas dos probabilidades. Entonces, para este caso, en esta rama, la de acá, le voy a poner que, aquí voy a ponerlo en 15. Aquí le voy a poner, entonces, aquí sería la probabilidad, ¿sí? De que fuera CF y un sí. ¿Sí? Aquí sería CF y un no. Y lo mismo para todas las otras ramas. Entonces aquí sería O, que eso es de ocasional, y un sí. Y acá, O de ocasional y un no. ¿Listo? Y hago lo mismo con las otras. Entonces aquí sería nunca y sí. Y nunca y no. ¿Listo? Entonces, esta probabilidad es hacer la multiplicación de esta rama con esta otra. ¿Sí? Entonces, cuando lo escribo acá, viene siendo 80 sobre 195. Que La profe se multiplica, multiplica las dos. sí, 60 sobre 80. Da 4 sobre 13. ¿Cómo? A mí me da 0.30. Cuatro. Ah, porque, no, porque, ¿cómo es? 4 sobre Lo dio 13, en pero su fraccionario. da Sí. 0,30, sí. 30. Pero yo pensé que lo estaba trabajando como infracción. Por eso dije, Sí, está bien. No está mal escribirlo así. Acuérdense que eso sigue siendo ya. una probabilidad, ¿sí? Yo lo puedo también escribir en el decimal, que es 0,377. Profe, normalmente como usted nos lo pide pues así en decimal, pues por eso uno normalmente se lo hace que a usted le gusta. Sí, pues, está dice bien. que para... Y fíjense que en los trabajos del corte, cuando muchos compañeros de ustedes me lo dejaban expresado en fraccionarios, y yo igual se lo valí, o sea, porque, o sea, la cosa es que no está mal expresar una probabilidad en fraccionario, ¿sí? Es más, si vamos a la parte matemática, entonces decimos que es que ese fraccionario es más exacto que el mismo decimal que estoy colocando al lado, porque es que el fraccionario me ofrece toda la cantidad de decimales que me pueda dar una calculadora. ¿Sí? Por ejemplo, esta calculadora tiene 10 decimales que me está entregando solamente por 4 sobre 13. Entonces, ¿qué tiene más precisión matemática? Pues entre más decimales tenga, ¿sí? Más precisión matemática tengo. Por eso una probabilidad está bien si la dan con fraccionarios. Una cosa muy diferente es que yo, por ejemplo, en un quiz o en un parcial, yo no suelo colocarlos como fraccionario, yo suelo colocarlo como respuesta decimal. ¿Sí? Pero eso ya es cuestión de que ustedes pasen ese fraccionario a decimal. ¿Listo? Entonces, aquí hacemos lo mismo para esta otra. Entonces, aquí sería 80 sobre 195 que multiplica a 20 sobre 80. Da 4,39. 4 sobre Eso, 39. 39, ajá. ¿Y en decimal cuánto es? 0.1025. Ah, bueno. 0.1025. Ah, Listo. dice los 25, decimales. 64. ¿Cómo?
0.1026, profe, como usted lo aproxima, porque da Sí, 25. sí, hay que aproximarlo. Si lo vas a dar en decimales, hay que aproximarlo. Profe, Listo. una pregunta. Una sola. Ajá. Profe, ¿yo puedo hacer el resultado directo o siempre tengo que hacer esto, por lo menos dividir, No. multiplicarlo? Usted puede colocar aquí que la probabilidad de este es 4 sobre 13, 4 sobre 39 o el decimal. Sí, Y señor. ya. Ah, ok, gracias. No necesariamente tiene que hacer la multiplicación. Yo lo estoy haciendo porque estoy explicando. Ah, ok, profe, gracias. ¿Sí? Para explicar de dónde sale esa probabilidad. ¿Listo? Y hacemos lo mismo con todas las ramas. ¿Listo? Entonces aquí tocaría hacer, en este caso, tenemos un total de 6 ramas. Estamos haciendo y ahorita Profe, todos dan casi como lo mismo sobre 39. Exacto. Lo que pasa es que cuando sumas todas estas probabilidades que están aquí, todas estas conjuntas, te deben quedar igual a 1 cuando las sumas todas. Entonces, pero la suma. Porque es que estas son todos los posibles resultados que puedes tener de ese experimento. Entonces, ¿cuántos posibles resultados tienes de ese experimento? 6. ¿Sí? Tienes 6 posibles resultados y entonces entre esos 6 posibles resultados, cuando sumas todas las probabilidades, te tiene que dar igual a 1. ¿Listo? ¿Ya copiaron? Ya tomé pantallas. Bueno, ¿listo? ¿Los demás compañeros? Sí, pero pues sí me dio 1. Ah, bueno. Entonces, ahí es donde decimos que la probabilidad de ocurrencia de eso tiene que dar igual a 1, ¿sí? Entonces, 6 posibles resultados y todas las probabilidades de eso tienen que darme igual a 1. ¿Listo? ¿Ya puedo pasar? ¿Ya puedo dejar de compartir? profe, perdón, no lo quería interrumpir, es que quería que me aclarara el punto número 1, donde dice que si son dependientes, no le entendí bien el por qué. Ahí dice que si son independientes, dice son independientes Ah, y estamos diciendo que no son independientes. Porque la probabilidad de uno depende del otro, ¿sí? Siempre, aquí están dependiendo uno del otro. Que la probabilidad de que visite con frecuencia, pues depende de que si está en un lugar conveniente o no está en un lugar conveniente. ¿Sí? Está ubicado en un lugar conveniente o no está ubicado en un lugar conveniente. Por eso es que yo le decía, bueno, listo, hablemos de justo y bueno entonces. ¿Sí? Entonces yo voy a ir, a mí me gusta comprar de justo y bueno, no sé, la leche. ¿Sí? Porque es económica. Entonces yo voy allá a comprar la leche. Pero yo no voy a ir a un justo y bueno que está mal ubicado. Yo voy a ir a un justo y bueno que esté bien ubicado. Entonces sí depende el hecho de que yo vaya a comprar a ese sitio si está en un lugar ubicado o no lo está. ¿Cierto? Y de por sí la tabla me lo está indicando, me está diciendo, oiga, los eventos no son independientes, son más bien dependientes. ¿Sí? ¿Ya? sí, señor profe, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces continúo. Aquí voy a mostrarles ahora la diapositiva. ¿En dónde me quedé? Acá, creo. Sí, ahí En fue. las 5. Ahí fue. Entonces, vamos a pasar ya al teorema de Bayes. ¿Y qué carajos es el teorema de Bayes? Resulta que Bayes, de por sí, era un presbítero. Y entonces, en su tiempo, él se cuestionaba todo.
Era esos personajes inquietos que tenían que estar haciendo lo que decimos a veces, esas preguntas tontas, pero que en realidad están sujetas a cosas que están pasando, ¿sí? Y que alguien tiene que preguntárselas en algún momento para obtener una respuesta que tenga certeza y esté ajustada a esa realidad, ¿sí? Y entonces, él hizo un montón de documentos, pero que nunca sacó, nunca publicó, nunca compartió con los demás, pero entre muchos documentos y muchas cosas que se cuestionó, siempre estaba fijado a un teorema de las probabilidades, y era la probabilidad de que ocurriera algo, ¿sí? A partir de dado a partir de algo que ya había pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él se cuestionó mucho tiempo que cómo él podía, de alguna forma, demostrar que Dios existía basado en las cosas que pasaban en la tierra, o basada en las evidencias que teníamos en la tierra. ¿Cómo él podía llegar a decir si existe Dios? Eso fue uno de las últimas cosas que se preguntó. ¿Cómo llegar a decir, bueno, yo les puedo comprobar que Dios existe, pero dado en hechos o en cosas que yo puedo tener aquí en la tierra como evidencia, ¿sí? O que me da esa información de la existencia de Dios. Pero mucho antes se cuestionó otro montón de cosas, hizo experimentos como el hecho de que colocaran, él se colocó me dijeron, en alguna vez yo lo leí, que era como colocarse una tabla en su espalda y alguien empezaba a lanzar unas peloticas por esa tabla, y entonces, de acuerdo a la posición en la que caían, él determinaba en dónde iba a poder caer una futura pelotica lanzada. Y así él fue dando a entender que conforme más experimentaba y más respuestas tenía, más se iba ajustando a poder dar una respuesta futura, ¿sí? A un evento en particular. Entonces la cosa es que del teorema de Bayes se saca esa fórmula que ven ahí. ¿Ustedes ven el mouse? Sí, profe. No, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces se saca esa fórmula. Y entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo aquí? ¿Qué es la probabilidad de que ocurra un evento? ¿Sí? Dado que, mire, ya ocurrió ese evento, pero en un tiempo pasado. Entonces, basado en la experiencia o en el nivel, en esa información que tenemos antes. Pero esa probabilidad que hacemos acá es una probabilidad conjunta de eventos dependientes, ¿sí? Que es la parte de encima de la fórmula. Pero fíjense que abajo tenemos la sumatoria de todas las probabilidades conjuntas de ocurrencia de ese evento. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Sumando las probabilidades conjuntas, y eso es lo que termina dividiéndome a la probabilidad de la que queremos determinar. Y aquí salen dos tipos de probabilidades: la probabilidad a priori y la probabilidad a posteriori. La probabilidad a priori es aquella que es basada en la información que tenemos ahorita mismo, o en la probabilidad que se obtiene por el primer experimento o la primera información que nos otorga, ¿sí? Esa es la a priori. La probabilidad posteriori sería pues el resultado de ese teorema, que es la probabilidad revisada a partir de una
poca información que tenemos, teniéndola a priori y una información adicional. En medio de esto, cuando vemos el teorema de Bayes, decimos, carajo, ¿de qué me está hablando? Pues es muy fácil entenderlo cuando lo entendemos desde el punto de vista vivencial. Y entonces decimos, por ejemplo, cuando decimos, a ver, la enfermedad de elefantiasis, no sé si ustedes la distinguen, es esa que algunas personas que sufren de esa enfermedad, una de sus partes tiende a agrandarse, a tomar un tamaño gigantesco a comparación del resto de las partes de su cuerpo, ¿sí? Entonces, si es un brazo, pues el brazo tiende a engordarse y a agrandarse mucho más y de manera desproporcional al resto del cuerpo. Y entonces, cuando nos dicen, resulta que una persona de 100.000 personas sufre la enfermedad de elefantiasis y resulta que usted puede ser diagnosticado con esa enfermedad. Y entonces usted dice, pero si es una sola persona dentro de 100.000 la que puede sufrir la enfermedad de elefantiasis, ¿qué probabilidad tengo yo de que yo sufra esa enfermedad? Y hasta el momento, ahí estamos sacando una probabilidad. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería esa probabilidad? Uno entre los 100.000, ¿no? Una entre los 100.000. Bien, exacto. ¿Sí? Ya ahí estamos diciendo que hay una probabilidad a priori. Una entre 100.000. ¿Listo? ¿Y qué otras cosas me pueden dar información y pueden darme más certeza de esa probabilidad? Pues digamos que hay exámenes que pueden determinar si sufre o no sufre esa enfermedad, ¿sí? Con anticipación, y entonces que el examen salga positivo o no salga positivo. Y si hay otros tipos de exámenes, aparte, por ejemplo, puede ser un examen de sangre, otro puede ser una biopsia, otro puede ser, no sé, una resonancia, ¿sí? Entonces, que esos tipos de exámenes, qué certeza o cuál es su probabilidad para dar que ese paciente, da certeza de que ese paciente está sufriendo esa enfermedad. ¿Qué porcentaje tiene de certeza de decir sí, esa persona sufre de enfermedad elefantiasis? Entonces ahí empieza a uno como persona a cuestionarse y decir, bueno, ¿cuál es mi probabilidad de yo finalmente sufrir de eso? ¿Sí? Y entonces empiezas a cuestionarte y empiezas a hacer, voy a hacerme el examen de sangre. Y resulta que en el examen de sangre te sale que es positivo. Y usted dice, pero bueno, ya, ¿me tengo que resignar? O porque yo no me veo ningún síntoma visible. ¿Sí? Pero ¿me tengo que resignar solo a esa prueba? O más bien voy, busco y me hago otra prueba. Y entonces otra prueba puede ser ir a hacerme la biopsia. Y me hacen una biopsia. Y hay que mirar el porcentaje o la probabilidad que tiene esa biopsia para decirme que yo sufro de elefantiasis. Y aún así no quedo contento con eso. Y esa prueba de la biopsia me sale positiva.
Y yo digo, pero, o sea, ya me quedo con esos resultados, o voy indago todavía en el otro examen que tengo, que es la resonancia, para decir, definitivamente voy a sufrir de elefantiasis. Y entonces voy y me hago la resonancia, y a eso tengo que sumarle esa probabilidad que da la resonancia de que yo sufra elefantiasis. Y si sale positivo, la debo añadir ahí para tener en cuenta y sacar mi probabilidad de sufrir elefantiasis, dado que ya me hice las pruebas, ¿sí? Dado que salí positivo en las pruebas. Les voy a comentar algo aquí, es personal, es más bien a nivel personal y aquí familiar. Resulta que eh, al, al nonito de mi esposa le hicieron 3 pruebas de COVID, ¿sí? La primera fue de sangre, la segunda fue esa que le hacen nasal, la tercera le hicieron nasal y en todas salió negativo. Pero él se enfermó y cuando estaba enfermo ya lo llevaron para el hospital. En el hospital hicieron la prueba y salió positivo de COVID. Y entonces, ¿qué se puede entender de eso? O sea, las otras pruebas, ¿qué? Si 3 pruebas anteriores salieron negativas. Entonces, él tenía más probabilidad de salir negativo que de salir positivo, ¿cierto? Porque ya habíamos hecho 3 pruebas. Y fíjese que la que estábamos analizando ahí era la probabilidad de salir positivo. Pero teníamos 3 pruebas en las que salió negativo. No sé si en algún momento me estoy haciendo entender de que el teorema de Bayes lo que quiere es tomar la información que se pueda brindar de todo el experimento como tal para tomar o llegar a determinar una probabilidad específica futura. Entonces, muchachos, en medio de esta enredo para hablar del teorema de Bayes y pues no queriendo enredarlos como tal, porque de pronto uno no es tan claro al explicarlo, porque es un teorema que es un poquito complicadito de entenderlo, ¿sí? Yo siempre lo veo por el lado matemático. Y cuando hablamos del lado matemático, yo lo hablo como que, ok, me están pidiendo una probabilidad condicional, pero yo debo calcularlo a partir de las probabilidades conjuntas. Y entonces yo tengo que sumar todas las probabilidades conjuntas de ocurrencia de ¿sí? de un evento específico con unas condiciones dadas para que ocurra eso y no más. Entonces, y para mí se forma la fórmula, es fácil de recordarla porque yo lo hago por parte matemática, pero no todos tenemos la misma forma de analizar o entender las cosas. Y yo no suelo hacer lo que voy a hacer, que es compartir un video con ustedes, que espero que les ayude a entender qué es el teorema de Bayes, ¿sí? Pero vamos a tratar de ver el video. Yo no suelo compartir videos en clase, pero se me hace necesario compartirlo aquí en la clase, porque así se lo suba yo a la plataforma Atena, yo sé que no todos lo van a ir a ver. Y se me hace necesario que lo vean todos, que todos vean ese video para ver si entendemos lo del teorema de Bayes. ¿Listo? Entonces se lo voy a compartir.
Cualquier cosa me preguntan o detengo el video o alguna cosa por el estilo. Voy a quitar mi cámara y mi sonido para que se reproduzca bien el video y todos lo puedan ver. Imagínate esto, te levantas una mañana y te sientes un poco enfermo. No tienes síntomas particulares, pero no estás del todo bien. Entonces vas al doctor y tampoco sabe qué te está pasando y te sugiere hacer una serie de exámenes. Después de una semana tienes los resultados y resulta que eres positivo para una enfermedad muy rara que solo afecta al 0.1% de la población. Es una enfermedad terrible y no quieres tenerla. Entonces le preguntas al doctor, ¿cuán certera es la probabilidad de tenerla? Y responde, bien, el examen identificará correctamente a un 99% de las personas que tienen la enfermedad e identificará incorrectamente al 1% que no la tiene. Eso suena bastante mal, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tengas esta enfermedad? Creo que la mayoría diría 99%, porque esa es la certeza del examen. Pero eso no es del todo correcto. Necesitas el teorema de Bayes para tener algo de perspectiva. El teorema de Bayes puede darte la probabilidad de una hipótesis. Supongamos que en realidad tienes la enfermedad y es verdad por un evento dado, que fue el resultado positivo de esa enfermedad. Para calcular esto necesitas considerar la probabilidad a priori de que la hipótesis fuera verdad. Es decir, cuán probable pensaste que era tener la enfermedad antes de los resultados. Y lo multiplicas por la probabilidad del evento dado que dicha hipótesis sea verdad. Es decir, cuán probable es un resultado positivo si tuvieras la enfermedad y luego divides eso por la probabilidad total de que ocurra ese evento, que sería el resultado positivo. Este teorema es la combinación de la probabilidad de tener la enfermedad y que resultes positivo correctamente, sumada a la probabilidad de no tener la enfermedad y obtener un falso positivo. La probabilidad a priori de que la hipótesis sea verdad es la parte más difícil a resolver. Y a veces no es nada más que una suposición, pero en este caso sería razonable empezar por la frecuencia de la enfermedad en la población, es decir, 0.1%. Y si agregas el resto de los números, te darás cuenta de que tienes un 9% de probabilidad de tener la enfermedad luego de resultar positivo. Es increíblemente bajo si lo piensas. Bien, esto no es algo loco y mágico. Es realmente sentido común aplicado a las matemáticas. Piensa en una muestra de 1000 personas. Ahora, una persona entre esas 1000 tiene probabilidad de tener esta enfermedad y puede que el examen la haya identificado correctamente como poseedora de esta. Pero ¿qué sucede con las otras 999? El 1% o 10 personas obtendrán un falso positivo para la enfermedad. Entonces, si eres una de las personas a las cuales el examen le salió positivo y se elige a todos aleatoriamente, serías parte de un grupo de 11 personas en donde solo una tendrá la enfermedad. Entonces, la probabilidad real de tener la enfermedad es de 1 en 11, o sea, el 9%. ¿Tiene sentido? Cuando a Bayes se le ocurrió este teorema, no pensó que sería algo revolucionario. Él ni siquiera pensó que era digno de publicarse, ni lo llevó a la sociedad real de la cual era miembro. De hecho, fue descubierto entre sus papeles después de que murió y de haberlo abandonado por más de una década. Sus familiares le pidieron a su amigo Richard Price que revisara entre sus papeles y viera si había algo digno de publicar. Y ahí fue donde Price descubrió lo que ahora conocemos como los orígenes del teorema de Bayes. Bayes originalmente consideró hacer un experimento mental, donde él estaría con su espalda contra una mesa perfectamente plana y cuadrada, y le pediría a un asistente que arroje una bola en la mesa. Bien, esta bola podría avanzar y terminar en cualquier lado de la mesa, y él quería adivinar el lugar donde estaba. Así que le pidió a un asistente que tire otra bola y que le diga si aterrizó a la izquierda, a la derecha, por delante o por detrás de la primera bola. Entonces, él lo anotaba y luego le pedía que tire más y más bolas a la mesa y se dio cuenta de que a través de este método podría continuar revisando su idea acerca de dónde estaba la primera bola. Bien, él no estaría completamente seguro, pero con cada nueva pieza de evidencia estaría cada vez más y más acertado. Y así era como Bayes veía el mundo. No pensaba que el mundo no estaba determinado y que efectivamente la realidad no existía. Pero no podríamos saberlo con exactitud y lo único que podríamos hacer es actualizar nuestra comprensión a medida que más y más evidencia está disponible. Cuando Richard Price presentó el teorema de Bayes, hizo una analogía sobre un hombre saliendo de una cueva. Tal vez él había vivido toda su vida allí, veía el amanecer por primera vez y pensaba para sí mismo, ¿esto es algo extraño? ¿Es una peculiaridad? ¿O el sol siempre hace esto? Y cada día en que el sol aparecía nuevamente,
Él podía tener un poco más de confianza de que esa era la manera en la que el mundo funcionaba. Entonces el teorema de Bayes no estaba pensado para usarse solo una vez, estaba pensado para utilizarse múltiples veces, obteniendo más evidencia y actualizando la probabilidad de que algo sea verdad. Entonces, si volvemos al primer ejemplo en donde resultaste positivo para una enfermedad, ¿qué sucedería si fueras a otro doctor, pidieras una segunda opinión y repitieras el examen? Pero esta vez en un laboratorio diferente para estar seguros de que esos exámenes son independientes. Y digamos que ese examen vuelve a ser positivo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que tengas la enfermedad? Bueno, utilizaremos la fórmula de Bayes nuevamente, excepto que esta vez, para tu probabilidad a priori de tener la enfermedad, debes poner la probabilidad a posteriori, o sea, la que obtuvimos antes, que era de 9%, porque ya has obtenido un examen positivo. Si tomas esos números, la nueva probabilidad total basada en 2 exámenes positivos es del 91%. Esa es la probabilidad de que realmente poseas la enfermedad, lo que tiene sentido. Es muy improbable obtener 2 resultados positivos de laboratorios diferentes que estén mal, pero incluso notarás que esa probabilidad no es tan alta como la certeza reportada en el examen. El teorema de Bayes se ha utilizado en un gran número de aplicaciones prácticas, incluyendo filtrar tu correo spam. Sabes, los filtros de spam tradicionales hacen un trabajo bastante malo. Hay muchos falsos positivos, muchos correos terminan allí. Pero usando el filtro bayesiano, puedes ver ciertas palabras que aparecen en tus emails y usar el teorema de Bayes para dar una probabilidad de que ese correo sea basura, considerando esas palabras. Ahora, el teorema nos muestra cómo actualizar nuestras creencias considerando la nueva evidencia, pero no nos puede decir cómo elegir nuestras creencias de antemano. Entonces es posible que algunas personas sostengan ciertas creencias con un 100% de certeza, y que otras personas sostengan las mismas ideas con un 0%. Lo que nos muestra el teorema es que, en esos casos, no hay evidencia, no hay nada que puedan hacer para cambiar su pensamiento. Y como Nate Silver resalta en su libro The Signal and the Noise, probablemente no deberíamos debatir entre personas que a priori tienen un 100% de certeza y las que tienen 0%, porque en realidad nunca convencerán de nada al otro. En general, cuando la gente habla del teorema de Bayes, se discute cuán contraintuitivo es y cómo en realidad no tenemos un sentido de eso incorporado. Pero recientemente me he preocupado por lo opuesto, es decir, que tal vez somos demasiado buenos interiorizando el pensamiento detrás del teorema. Y la razón por la que me preocupo por eso es que en la vida podemos acostumbrarnos a ciertas circunstancias, podemos acostumbrarnos a ciertos resultados como a ser rechazados o fallar en algo, o que el salario sea bajo. Y podemos internalizarlo porque somos como el hombre que salía de la cueva y veía el sol día tras día y seguimos revisando nuestras creencias casi hasta llegar a la certeza de pensar que esa es básicamente la manera en la que la naturaleza funciona, que es la manera en la que el mundo funciona y no podemos hacer nada para cambiarlo. Hay una frase de Nelson Mandela que dice, todo es imposible hasta que se hace. Y creo que esa es una manera muy bayesiana de ver el mundo. Si no tienes instancias de que algo haya ocurrido, entonces, ¿cuál es tu precedente para ese evento? Si fuera totalmente imposible, tu probabilidad a priori sería 0 hasta que el evento realmente ocurra. Sabes, lo que olvidamos en el teorema de Bayes es que nuestras acciones tienen un rol, determinando resultados y determinando qué tan verdaderas son las cosas realmente. Pero si internalizamos que algo es verdad y tal vez estamos 100% seguros y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, entonces seguiríamos haciendo lo mismo y seguiríamos obteniendo el mismo resultado. Es una profecía que se autocumple. Entonces creo que una buena manera de entender el teorema de Bayes implica que la experimentación es esencial. Si estuviste haciendo lo mismo durante mucho tiempo y obtienes el mismo resultado con el que no eres feliz, tal vez es tiempo de cambiar. Entonces, ¿has estado pensando en algo parecido? Si es así, cuéntamelo en los comentarios. Bueno, muchachos, ¿qué tal el Fue video? muy bacano, el video, interesante. ¿Qué tal el video? ¿Sí ayuda en algo? Pues sí, por lo menos a saber que sirve para algo. Se ayuda, pero es bastante enredado cuando la fórmula Sí, de la sí, sí. enfermedad. Porque
él está basando su explicación de alguna manera y mete la matemática, pero de manera rápida, ¿sí? Lo que sí quiero es que hagamos un ejercicio que, pues en realidad para mí es muy sencillo, pero que nos va a ayudar a entender el teorema de Bayes, ¿sí? Y el ejercicio como tal tiene que ver con lo de las enfermedades. Pero entonces vamos a hacer el ejercicio y tratar de aplicarlo a la fórmula. ¿Listo? Espérenme. Bueno, entonces aquí fue donde quedamos. Y ese es el ejercicio. Entonces dice, suponga que 5% de la población de Umen, un país ficticio del tercer mundo, tiene una enfermedad propia del país. Dice, sea A1 el evento padece de la enfermedad y A2 el evento no padece la enfermedad. Por tanto, si selecciona al azar a una persona de Umen, la probabilidad de que el individuo elegido padezca la enfermedad es de 0,05%. ¿Cierto? Entonces, ahorita vamos a sacar todos los datos. Voy a terminar de leerlo y miramos qué nos están pidiendo. Entonces dice, existe una técnica de diagnóstico para detectar la enfermedad, pero no es muy precisa. Sea B el evento, la prueba revela la presencia de la enfermedad. Dice, suponga que la evidencia histórica muestra que si una persona padece realmente la enfermedad, la probabilidad de que la prueba indique la presencia de esta es de 0,90. Si la probabilidad de que la prueba indique la presencia de la enfermedad en una persona que en realidad no la padece es de 0,15. Entonces, elija al azar a una persona de Umen y aplique la prueba. Los resultados de la prueba indican que la enfermedad está presente. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona en realidad padezca la enfermedad? Vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? Pero lo vamos a hacer ahí mismo en la aplicación que yo ahorita les compartí. ¿Listo? Esperen un momentico. Listo. Entonces, muchachos, vamos a... aquí voy a compartirles acá, esta. Entonces, muchachos, ese es el ejercicio como tal, ¿sí? Entonces dice, suponga que el 5% de la población de Umen, de un país ficticio del tercer mundo, tiene una enfermedad propia del país. Sea A1 el evento padece la enfermedad y A2 el evento no padece la enfermedad. Entonces aquí lo vamos a escribir. ¿Listo? Entonces A1 es padece, ¿no? Y es no padece. No padece la enfermedad, ¿cierto? Entonces, en medio de eso, podemos decir que la probabilidad de A1, ¿de cuánto es? De 0,05, que es la que nos están dando ahí, ¿sí? La probabilidad de que el individuo elegido padezca la enfermedad es de 0,05. Listo. Y entonces, ¿cuál será la probabilidad de A2? ¿Cuál creen ustedes que sería la probabilidad de A2? También debe ser 0,5, ¿no, profe? ¿Por qué? Si estamos diciendo que A2, 95%. estamos diciendo que A2 es 0,90, profe. No, dice la probabilidad de que la prueba indique la presencia. 0.15. 0.15, ¿no? Porque dice persona que en realidad no padece es de 0,15. ¿En dónde? ¿En dónde? En el ejemplo, profe. No, pero aquí Profe. estamos hablando de la prueba. Aquí estamos hablando de la prueba. Aquí en la parte estamos hablando de la ya. prueba. 90, Estoy- profe. Sería 95, ¿no? 0,95. 0,95, exacto. ¿Y por qué
¿Y por qué 0,95? Para completar el 100%, que es igual a 1, ¿no? ¿A completar el 100%? De la A población. completar 1. A completar el 1. Bien, esperen, borro esto. Y entonces, vamos a escribir acá. Entonces, la probabilidad de A2. Profe, qué pena es que hace rato la compañera Andrea me comentó que se le fue la luz allá en el barrio. Entonces, por eso salió Andrea Molina. Ah, bueno, Listo. no hay problema, no hay problema. Entonces, la probabilidad de A2 sería restarle a 1 la probabilidad de A1, ¿cierto? Que en este caso sería 1 menos 0,05. Uy, menos 0,05. Que eso es igual a 0,95. Listo. Bien. Entonces, ya tenemos ese, ¿cierto? Ahora, aquí vamos a escribir lo que nos dan después. Dice, existe una técnica de diagnóstico para detectar la enfermedad, pero no es muy precisa. Sea B el evento, la prueba revela la presencia de la enfermedad. O sea que B dice, prueba, afirma presencia, ¿cierto? Listo. Bien. Entonces, ahora dice, suponga que la evidencia histórica muestra que si una persona padece realmente la enfermedad, la probabilidad de que la prueba indique la presencia de esta es de 0,90. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están dando aquí una probabilidad condicional, ¿cierto? ¿Y cuál probabilidad condicional dicen ustedes que nos están dando ahí? Pues nos están diciendo la probabilidad, ¿sí?, de que sufra, no, perdón, de que la prueba diga que padece la enfermedad. ¿Sí? ¿Y de cuánto es? De 0,90. Eso es lo que nos está diciendo ese dato. Porque dice, suponga que la evidencia histórica muestra que si una persona padece realmente la enfermedad, o sea, ya la padece, es a 1, ¿cierto? La probabilidad de que la prueba indique la presencia de esta es de 0,90. Entonces, la prueba indica que sí está la presencia de la enfermedad, y aparte de eso, ya estamos diciendo que la persona la padece. ¿Listo? No sé si con eso sí me hago entender. No, profe, ¿me puede repetir por favor otra vez ese paso? Mire, Sí, dice, profe, porfa. leo después del punto donde dice, sea B el evento, la prueba revela la presencia de la enfermedad. Por eso lo escribí. B, prueba, afirma presencia. ¿Sí? Profe, esa vez como decir del segundo ítem, sí, digamos, del Eso. sí, Como feliz. si lo viéramos del diagrama del árbol, entonces las ramas principales sería padece y no padece, ¿cierto? Y ahora, una derivación sería la prueba afirma que la presencia de la enfermedad o no afirma la presencia de la enfermedad. Y sería una derivación para cada rama principal. ¿Sí? O sea que este evento B, si lo viéramos desde una tabla, entonces aquí quedaría, en este pedazo, quedaría padece y no padece, ¿cierto? Y en este lado de arriba, entonces pondríamos prueba, presencia y prueba no presencia. Bueno, se me fue por el otro lado. Digamos aquí P punto presencia, ¿sí? Y sería prueba presencia. Entonces, aquí, ¿qué tocaría hacer? Pues colocar los datos de esta
de esta de padece aquí y aquí, y luego de no padece aquí y aquí, ¿cierto? Y con eso llenaríamos la tabla. Pero si lo hablamos de un diagrama de árbol, entonces estamos diciendo que, ok, estas dos ramas son las principales, perdón, que me quedó como exageradamente grueso eso, y está en blanco. Entonces estaríamos hablando de las ramas principales, que son estas dos, ¿sí? Que sería padece y no padece. Y luego se dividen cada una en otras dos, que sería, en el examen sale presencia o no presencia, presencia o no presencia. Ahora sí. Sí, profe, que yo creo que es como más fácil desarrollarlo con el diagrama del árbol. Pues sí, pues, pero yo estoy tratando de sacarle los datos así, sin hacer el diagrama y sin hacer la tabla, ¿sí? Sacándole los datos aquí a lo que me está diciendo. Entonces, aquí dice, entonces, aquí la persona ya la padece, ¿sí? Ya padece la enfermedad y dice que la probabilidad de que la prueba indique la presencia de la enfermedad es de 0,90. Entonces, fíjense que aquí yo estoy diciendo, mire, la prueba afirma que sí existe, que sí padece la enfermedad, que sí hay presencia de la enfermedad, dado que ya la padece, mire. Que eso es lo que nos están diciendo ahí. Profe, es decir, que tiene que ocurrir, que lo que digo que eran relacionadas, usted dijo ahorita una palabra... Condicional, eso es condicional. Condicional, que tiene que existir, pues obviamente la... Aquí, mire, aquí ocurre primero esto. Sí, para que luego ocurra si... Para que ocurra sea esto. afirmativo o no. Listo, exacto. profe. Y por eso me están diciendo aquí, por eso aquí me dice, mire, dice, suponga que la evidencia histórica muestra que si una persona padece realmente la enfermedad, o sea, ya la padece, o sea, ya se dio el primer evento, que es A1, ¿sí? Entonces, dice, la probabilidad de que la prueba indique la presencia de la enfermedad es de 0,90, que es B. Entonces, fíjense que estoy diciendo, ojo, la prueba dice que sí hay presencia de la enfermedad, pero la persona ya la padece, ¿sí? Entonces, esa probabilidad es de 0,90. Ahora dice, si la probabilidad de que la prueba indique la presencia de la enfermedad en una persona que en realidad no la padece, entonces es de 0,15, ¿qué probabilidad me están dando ahí? ¿Qué probabilidad me estarán dando ahí? Pues me están dando la probabilidad condicional otra vez, ¿sí? De que la prueba diga que sí, pero la persona en realidad no. Entonces, si la persona en realidad no la padece, es A2. Pero la prueba sí dice que sí. ¿Sí? Esa es la probabilidad que me están dando ahí, que es de 0,15. Ahora sí. Por eso dice, mire, si la probabilidad de que la prueba indique la presencia de la enfermedad en una persona que en realidad no la padece es de 0,15. Entonces, mire, no la padece, pero la prueba dice que sí hay presencia de la enfermedad. Profe, o sea, los ejercicios a veces tal vez nosotros no sabemos, pues, hablo por mí, no, uno no interpreta bien el ejercicio, entonces a veces queda uno como que yo qué hago aquí. Sí, de pronto uno le falta más interpretación del ejercicio. Sí, sí, exacto, exacto. Como, ¿qué es de todo eso? ¿Cuál es la información que me están dando en sí? Y poderla plasmar ahí de forma matemática, con las fórmulas. ¿A eso es lo que se refiere? No, o sea, es como a veces saber utilizar la fórmula, saber plasmar qué fórmula voy a utilizar, ¿sí? Porque a veces uno suele confundirse, pues, si usted no nos explica, nosotros estábamos ya tomando datos a la ligera ahí. Como Claro, si, sí, sí. es que 0,90, yo también 0,15, o sea, no, ya sabemos que nos toca tener un poquito más de interpretación, aunque parece que a veces esos ejercicios son tan extensos
Sí, sí, sí. O sea, el problema como tal es tan extenso y la pregunta... Pero como mi recomendación como de manera de, o sea, ya de tanto hacer ejercicios, yo siempre les digo, lean las secciones como de punto a punto, ¿sí? Por eso, mire, yo aquí se los separé por punticos, aunque el ejercicio en realidad estaba todo planteado de recorrido, puntos seguidos, ¿sí? Pero entonces lean de punto a punto. Por ejemplo, yo leo aquí, entonces suponga que el 5% de la población de un país ficticio del tercer mundo, tiene una enfermedad propia del país. Entonces, punto. Hasta ahí. ¿Qué me dijeron? 5% de la población está sufriendo la enfermedad. ¿Sí? Entonces, listo, ya el 5%. Ahora aquí especifican, sea uno el evento padece enfermedad y A2 el evento no padece la enfermedad. Entonces, bueno, entonces ese 5% es de A1. ¿Sí? Porque ya me están diciendo, aquí el 5% padece esa enfermedad. Tiene esa enfermedad. ¿Listo? Y el A2, pues sería los que no, que sería el 95% restantes, ¿cierto? Yo aquí apliqué la de complemento, pero lo hubiesen podido sacar así como lo sacó el compañero y dijo, pues el 95% porque son los que no la tienen, no la padecen, y ya. Entonces, luego leo de punto a punto. Mire, yo ya leí hasta ese punto, y entonces aquí saco esa probabilidad que la saqué ya aquí, y voy sacando el resto. Listo, ahora de punto a punto otra vez leo todo el texto, y ahí me doy cuenta que me están diciendo que la prueba dice que sí existe, sí está la enfermedad, pero la persona la padece. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió primero? Pues que la persona ya la padece y le hicieron la prueba, y la prueba dio que sí existe la enfermedad, y esa probabilidad es de 0,90. Entonces, me están dando esta condicional. Y yo le doy otra vez de punto a punto, entonces me doy cuenta que me están diciendo que la prueba afirma que sí padece la enfermedad, pero la persona no la está padeciendo. Entonces, me están hablando del otro evento, de que la persona no la padece, pero la prueba sí dice que sí existe la enfermedad ahí. ¿Sí? Entonces, ya saqué las condicionales y tengo las probabilidades marginales, clásicas o básicas o principales. ¿Sí? Y ya con esto, yo digo, ya tengo para aplicar el teorema de Bayes. Y ahora aquí dice, elija al azar una persona de Humen y aplique la prueba. Los resultados de la prueba indican que la enfermedad está presente. O sea, está presente. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona en realidad padezca la enfermedad? Padezca. Entonces, el teorema de Bayes sería algo así. Entonces dice, ¿qué vamos a calcular aquí? Que padece la enfermedad, la prueba dice que ahí está presente la enfermedad. Ese es lo que me están pidiendo. La probabilidad de que la persona en realidad padezca la enfermedad. ¿Sí? Dado que la prueba dijo que está presente. Eso es lo que me están pidiendo. Y ahora, basado en todos esos datos anteriores, yo tengo que calcular esa probabilidad. Y entonces en la parte de arriba tengo que usar las probabilidades conjuntas que están involucradas, estas nomás, estas condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a colocar, entonces, la probabilidad de A1 que se multiplica a la probabilidad, entonces, de la condicional donde está involucrado A1. ¿Cuál es? Pues B dado A1. ¿Listo? Voy aquí al espacio y voy a escribir igual. Y entonces aquí voy a hacer la multiplicación esa. Entonces, la probabilidad de A1 sería 0,05. Y la probabilidad de B, dado que A1
es de 0,90. Eso me va en la parte de arriba, ¿sí? Ahora la parte de abajo. Entonces en la parte de abajo voy a poner una línea. Voy a poner una línea para poner el denominador. Listo, en el denominador. Entonces, en el denominador, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que poner? Pues esta misma y sumarla la de que no padecen. La conjunta de que no padecen. Porque yo tengo que sacar todas las que existan. O sea que si los eventos principales fueran 3, pues tendría que sumar las 3 conjuntas abajo. Entonces aquí tengo que volver a escribir que es la probabilidad de A1 multiplicada a la probabilidad condicional, y a eso le tengo que sumar la probabilidad de A2 que se multiplica con la condicional de que el examen dio presencia pero no la padece, y eso iría en la parte de abajo. Ay, no me la dejó correr. Bueno, se quedó ahí. Listo. Entonces, eso es el teorema de Bayes. Esa es la fórmula. Y miren que es facilito escribirla. Pero hay que primero sacar los datos que nos están entregando, que son las evidencias. ¿Listo? Entonces, aquí abajo, ¿qué va a quedar? Uy, espérenme que me quedó eso como muy abajo. Aquí abajo, ¿qué me va a quedar? Voy a ponerlo entre paréntesis, entonces me queda 0,05 que multiplica 0,90 y a eso lo tengo que sumar. Entonces, A2, ¿cuál es? 0,95 que multiplica a 0,15. Hago esas multiplicaciones, hago la suma en la parte de abajo, luego hago la división y me tiene que dar la probabilidad. 0,24. Entonces eso me da que la probabilidad es de 0,24. ¿No dan más decimales? Sí. No, pues yo lo hice de una vez, pero lo hago entonces uno por uno. Bueno, ya dejémoslo así por cuestión de tiempo, porque ya se acabó la clase. Entonces, esa es una forma de hacer el teorema de Bayes, ¿sí? Y hacer ese ejercicio. En la próxima clase yo les voy a indicar hacer ese ejercicio, pero lo vamos a hacer con el diagrama del árbol. ¿Listo? Y les tengo otro ejercicio que también lo podemos hacer mediante fórmula matemática y mediante el diagrama del árbol. Entonces, en la próxima clase terminamos de explicar el teorema de Bayes. No, profe, queda así cerrado. 0,24. Listo, muchas gracias. Natalia, ¿cierto? Fue la que me dijo la Ay, respuesta. profe, no le tomé pantallazo. Ah, ya me ¿Lo vuelvo puede para poner otra allá. vez, porfa? Ya voy. Debido a que ustedes están capturando y están copiando, y para que no se borrara lo que yo hacía, fue que tomé la decisión de usar esta aplicación. Porque cuando escribía ahí en el escritorio se borraba cuando yo me salía. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, entonces muchachos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que hayamos podido ir entendiendo. Vamos a perfeccionar el tema, a mejorarlo en la próxima clase. ¿Listo? Entonces nos vemos el jueves. Sí, señor. Listo, profe. Nos vemos el jueves y seguimos con el teorema de Bayes. Listo, profe. Muy buenas noches, muchachos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Que descansen.
Buenas noches, profe. Profe, gracias, que descanse.